Bien, como primer punto de la agenda de este seminario, vamos a tener las palabras de bienvenida del secretario general de la LADI, el doctor Sergio Abreu. Le escuchamos, señor secretario general. Buenos días a todos, un saludo y realmente mi satisfacción por inaugurar el ciclo de webinarios del Observatorio América Latina Asia Pacífico. Algunos me conocen un poco más, otros me conocen un poco menos, pero yo tengo una aproximación, quiero tener una aproximación mucho más pragmática, a veces menos técnica, pero sobre todo de pensamiento estratégico. En primer lugar, yo les diría, después vamos a discutir algún día con los académicos, qué quiere decir Observatorio América Latina Asia Pacífico. El observatorio está más desde el punto de vista de la visión que del pensamiento. Lo que tenemos que pensar es sobre los temas que se están planteando. Y yo le diría que si estamos en ALADI, el ALADI tiene, como ustedes conocen, 13 países, no es todo lo que diríamos América Latina, en todo caso sí pudiera tener una definición de carácter conceptual clara. Acá estamos hablando de comercio, de relacionamiento, en un sistema multilateral que ha establecido una nueva participación y una expresión, casi diría, de multibloques, por decir así, que nos está planteando un desafío muy importante. ¿Qué quiero decir con esto? Que si ustedes miran a la LADI, ustedes van a tener objetivamente, estoy hablando objetivamente desde el punto de vista puntual, los países de la LADI, están los países que yo les llamo pacíficos, o a veces lo llamo con un criterio más autocrítico, la fuga, de países que tienen zonas de libre comercio con la Unión Europea, zonas de libre comercio con Estados Unidos, y que además tienen acuerdos y expansiones hacia el Pacífico en materia comercial con la Nueva América. Después tenemos otros países, la propia América, sobre todo en América del Sur, con otro tipo de problemas, de distinto tipo, que simplemente yo los describo como un hecho objetivo, y los juicios de valor no me corresponden. Y en tercer lugar, obviamente, lo que es el Mercosur, que en este caso no tiene ni costa pacífico, pero tiene a las dos economías relativamente más importantes de América del Sur, que no están relacionados directamente comercialmente con el Pacífico. ¿Por qué digo esto? Porque si ustedes ven, y no voy a hacer aspectos técnicos, simplemente decirles que si el mundo ha cambiado, si 2/3 del comercio mundial se realiza intrafirma, si el 60% de los bienes son semiterminados, y si además la relación de estas grandes cadenas de valor se vinculan en los grandes centros, muy cerca de los grandes centros de consumo, hay una movilidad y sobre todo hay una expresión en la corriente de bienes, servicios y obviamente en los nuevos temas que se están planteando, que comienzan a desafiar hasta los propios conceptos de Estado nacional. Si a eso le agregamos, y eso para que lo pensemos, lo pueden discutir, se puede cambiar ideas, yo no tengo ningún temor en que me digan estoy equivocado, porque uno tiene la posibilidad de aprender todos los días. Es decirles que si ustedes ven, hoy en el mundo pacífico, la China hoy es el primer exportador de bienes del mundo y el tercer exportador de bienes de servicios del mundo. Y sin necesidad de tener la economía china acuerdos de carácter preferencial, como puede ser una zona de libre comercio o tratado, es el principal socio, en el caso del sur de Sudamérica, de Brasil, ahora está de la Argentina, llegando al primer lugar, de Chile y de Uruguay, y con excepciones del caso del Paraguay, con características especiales en las relaciones diplomáticas. ¿Por qué digo esto? Porque este observatorio tiene que ser una visión estratégica en la que nosotros tengamos la visión de que hay una nueva corriente de comercio, hay una nueva expresión, una nueva competitividad y una nueva variable o dos nuevas variables que son clave en la inserción externa de nuestras economías y del comercio: la productividad y la competitividad.
En la productividad hay un aporte muy serio de la tecnología, y ya sabemos las discusiones que se están planteando en los avances del 5G, y que a veces son más subterráneos sin que nosotros podamos realmente apreciar el grado de confrontación estratégico que tiene, como también en el tema de la competitividad en materia puede ser de transporte y de los avances que se están produciendo en el ámbito del transporte multimodal. Yo les transfiero a ustedes esta reflexión. Ustedes comparen los puertos de Singapur, de Shanghái y puertos del Asia, comparen con los puertos que tenemos nosotros en América, en ALADI, en América, el tiempo, los costos y la caída de la competitividad y las exigencias que se van a ir desarrollando en materia digital y sobre todo lo que se llaman los puertos verdes o los puertos inteligentes. Como el mundo y también Asia va a estar dentro de una agenda donde que los aranceles van a ser y mucho menos importantes que las normas, y las normas regulatorias y la concentración de normas van a servir por un lado para coordinar y por otro lado algunas para exponerse como restricciones no arancelarias, tenemos que tener en este continente, que es América Latina, como así se llama, que es el más desigual del planeta, tenemos que tener una estrategia que suponga que la inclusión social debe venir por el comercio. Por el comercio debe venir por la apertura o por la sensata apertura de la competencia, y obviamente todo esto que significa crecimiento e inversión repercute sobre la paz social, que no es un tema para despreciar cuando tenemos tantas dificultades desde el punto de vista del comercio y hasta de la pandemia, como los ha afectado en forma importante. Por eso, en este observatorio, yo les pediría, sobre todo a la gente joven, que estudia, que conoce, que el pensamiento estratégico se desarrolle. Porque si ustedes ven los tratados que se han realizado, el TPP, que después pasa con la salida de Estados Unidos y quedan en una equidistancia en la que no está ni China ni Estados Unidos. Y en el RCPA después con los aportes que hacen los países de América, el caso de Chile, con su acuerdo comercial, con Singapur y Nueva Zelanda. Y con la tendencia que existe en esa área del Pacífico, y es lógico, a proyectarse más allá de este continente, acá hay una variable de ajuste muy difícil que es el comercio intrazonal. Y yo no estoy apostando simplemente a crear un viejo modelo de sustitución de importaciones de la vieja CEPAL, que no es la actual, del viejo modelo del fundador de CEPAL y de esos tiempos, pero estoy apostando también a que la estabilidad social y el comercio van de la mano con las inversiones y con la inserción externa e interna de nuestros países. Por eso esta visión Pacífico tiene que ser una visión estratégica hacia afuera, pero también estratégica hacia adentro. Es decir, cómo nos planteamos y cómo somos capaces de recuperar este comercio intrazona, intraladi, que apenas está llegando al 11 o al 10%. Ustedes se dan cuenta que es una cifra frente al comercio que tiene el Pacífico, que anda en el 50 o el 60, o el propia Unión Europea, que todavía se mantiene un porcentaje muy importante. Bueno, todos estos temas deben ser analizados con criterio estratégico de pensamiento, que no necesariamente, y no tiene nada que ver con la ideología. La ideología es una forma a veces de recortar un pensamiento estratégico para un lado y para el otro. Los extremos hoy están polarizando las posiciones y cada vez que pensamos algo de lo que puede ser nuestra verdad comercial, política y la observación que le hacemos al ámbito del Pacífico, a veces lo hacemos desde el concepto de amigo-enemigo, que es lo que nos está quitando interlocución y sumergiendo en una irrelevancia, sobre todo en nuestro continente, que nos crea una enorme preocupación. Sí sabemos que la relación comercial con el Pacífico y en particular con la demanda china en materia de alimentos, bueno, es muy importante y va creando, no lo creo tanto en la primarización, porque además creo que los servicios que se han agregado a todos estos productos son muy importantes, pero también que eso supone que hoy para muchos países
en 4 o 5 productos, sobre todo de la cadena alimentaria, el Pacífico es el principal cliente. Muy bien, vamos a tener que mirar esa estrategia para ver si podemos mejorar la competitividad con acuerdos, pero también a ver si podemos ir previendo algunas normas o algunas exigencias desde el punto de vista no arancelario que podrían imponer inclusive nuestros propios competidores. De esa alianza para el Pacífico y de esa visión del Pacífico, por decirlo así, con América Latina, no podemos olvidar que hay un órgano multilateral que es la Organización Mundial de Comercio, que establece las reglas, que es la garantía para las economías más pequeñas, porque la norma jurídica es la norma es la que defiende generalmente a los más pequeños, pero que también reforzar el multilateralismo desde los acuerdos comerciales y no de la ruptura a través de un comercio administrado como el que se insinuó y se proyecta desde la administración Trump con el gobierno de la República Popular de China. Esto es una reflexión que se los dejo, algo que me entusiasma, abierto a cualquier tipo de opinión, pero yo les pido que, más que lanzar cifras que son parte de los documentos importantes, desarrollemos el pensamiento, porque el acumular conocimiento no es lo mismo que elaborar el pensamiento. Y sin el pensamiento estratégico, en este continente de Aladi, en muchos países, vamos a tener de alguna manera nuestra gran preocupación en si la irrelevancia no va a terminar condenándonos por nuestro retraso, por nuestra falta de respuesta a una posición un tanto, no tanto, definitivamente perjudicial desde el punto de vista de los que más sufren, que son los pequeños y medianos empresarios, que son el reflejo de la inclusión social. Muchas gracias, les deseo lo mejor en este seminario y les dejo esto como parte de mis inquietudes. No necesariamente tienen que ser compartidas, pero yo les pido que el pensamiento estratégico prevalezca para hacer, sí, un proyecto de integración y de relacionamiento que tenga sentido. Muchas gracias, les mando un saludo a todos y que tengan un buen éxito en todas los webinars del observatorio. Gracias. Muchas gracias a usted, secretario. Y bueno, ahora nos es grato también pasar la palabra al director de la División de Comercio Internacional e Integración de la CEPAL, el señor Mario Castillo. Bueno, muy buenos días a todas y todos. Es un placer estar aquí en estas palabras de apertura en representación de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Bueno, y por supuesto agradecer al doctor Sergio Abreu sus palabras y también el importante trabajo que estamos haciendo en conjunto con la LADI. También, por supuesto, agradecer a los panelistas, a los colegas de LADI, a CEPAL, a los colegas de CEPAL y también a los representantes de los países miembros de LADI y al público en general que nos van a acompañar hoy día en este webinar y en lo que están programados en las próximas semanas. Sin lugar a dudas que estamos dando inicio a este ciclo de 2021 de estos webinars Observatorio América Latina Asia Pacífico y, por supuesto, destacar que este observatorio, ya desde su creación en el 2012, es precisamente generar debate y crear conocimiento de manera tal de seguir avanzando en una relación virtuosa entre la región y Asia, y que a través del tiempo se ha ido consolidando como uno de los principales polos de crecimiento mundial. Por supuesto que lo que nos interesa es poder tener un espacio de diálogo, de discusión, de avance en los temas y sobre todo de tener esta reflexión sistemática. Y yo creo que acertadamente la gente que se ha propuesto para estos webinars, partiendo hoy día con los acuerdos y relaciones comerciales, luego abordar en el próximo webinar el caso de la industria farmacéutica y los servicios digitales, principalmente con países como India.
También abordar después los temas de infraestructura física y su rol en la integración, que bueno, es una agenda de larga data en la región, pero que hoy día adquiere una vigencia central. Bueno, y por supuesto, las relaciones de China y América Latina, hoy día estratégicas, ¿no es cierto?, no solamente en la actual coyuntura de crisis, sino también desde el punto de vista de la proyección de desarrollo y crecimiento de nuestra región. Sabemos que estos temas, y en particular esta aproximación hacia políticas públicas, ya se han venido estudiando y reflexionando por varios años. Y, por supuesto, que han entrado en la agenda de discusión, bueno, temas nuevos en el contexto hoy día de crisis internacional. Y por lo tanto, yo creo que nosotros valoramos que este foro, que si bien ha tenido un foco principalmente en el ámbito económico, de manera importante y con una participación activa del mundo académico, la idea es incorporar un enfoque multidisciplinario. Estamos convencidos que esta diversidad de miradas y planteamientos es fundamental no solo para entender la relación entre la región y Asia-Pacífico, sino para poder entender y desarrollar una visión estratégica de anticipación a los nuevos desafíos que nos depara la región. Yo quisiera ser muy breve en estas palabras de bienvenida, pero no puedo dejar de no mencionar el contexto en el cual hoy día la región se está desenvolviendo, y por supuesto CEPAL ha estado de manera muy activa abordando estos desafíos. Y ahí básicamente enumerar 4 temas que a nosotros nos parecen estratégicos. Bueno, primero, el observar las enormes asimetrías mundiales que se están hoy día acentuando en el marco de la pandemia y la post-recuperación. En segundo lugar, estos cambios estructurales, ya sin retorno, que vemos de manera más inmediata en esta digitalización forzosa en la cual se ha visto involucrada el mundo entero. Y fruto de esto es nuestros webinars, ¿no es cierto?, teletrabajo, telesalud, etc. Pero también, obviamente, hay otros elementos estructurales que llegaron para quedarse en la agenda regional. La autonomía sanitaria, la industria de la salud, los temas de transición energética, los temas de electromovilidad, etc. Por lo tanto, hay cambios estructurales ahí que son fundamentales, y Asia-Pacífico tiene un rol hoy día de liderazgo importante en estos ámbitos. Por lo tanto, yo creo que el gran desafío hoy día es cómo replanteamos un escenario de integración regional, una nueva mirada de integración regional, sacando adelante lo mejor de experiencia que tiene la región y las posibilidades de consolidar efectivamente mercados regionales, pero que también estén conectados a nivel internacional y principalmente con Asia-Pacífico. Finalmente, para concluir, bueno, solo me resta desearles a todos y todas una muy provechosa reuniones, agradeciendo nuevamente a los colegas de ALADI, de CEPAL y a nuestros expositores la generosidad y la disposición para acompañarnos en estos eventos. Y bueno, y desde CEPAL nuevamente plantearle nuestro compromiso de seguir avanzando en términos de plantear una mirada regional desde el punto de vista de las posibilidades de desarrollo, inclusión social y bienestar para nuestros países de la región. Así que mucho éxito en la reunión. Felicidades por este ciclo y un gran saludo a todos y a todas. Muchas gracias. Agradecemos mucho al señor Castillo sus palabras, y bueno, queremos decirles que estamos muy contentos porque tenemos una participación masiva de diferentes países en esta sesión. Y bueno, vamos a darnos un momento para iniciar las exposiciones, y esta sesión quiero avisarles que cuenta con interpretación simultánea. Entonces en el chat ustedes van a poder ver las instrucciones para poder utilizar, en el caso de que ustedes quieran, este servicio de interpretación.
Y bueno, para continuar con las exposiciones, vamos a ceder la palabra a nuestro anfitrión del evento, Sebastián Herreros, oficial de Asuntos Económicos de la División de Comercio Internacional e Integración de la CEPAL. Adelante, Sebastián, la palabra es toda tuya. Muchas gracias, Mónica, y muy buenos días a todas y todos quienes nos acompañan desde muchos países de América Latina, pero también desde otras partes del mundo. Es un gran honor y un placer para mí ser su moderador en el primero de estos 4 webinarios que conforman el ciclo de charlas 2021 del Observatorio. El tema del webinar que nos convoca hoy es América Latina y Asia-Pacífico, acuerdos y relaciones comerciales. Es un tema de mucho interés y a veces de mucha controversia también en la región. Y creo que es un tema que está muy estrechamente vinculado con la reflexión que hacía el doctor Abreu sobre cómo nuestros países logran combinar una mayor vinculación con Asia, que es el principal polo de dinamismo económico mundial, con al mismo tiempo reforzar nuestra propia integración regional, que hoy en día, nuestra propia integración comercial y productiva, que hoy en día está en niveles históricamente bajos. Y ahí hay una tensión que de algún modo hay que tratar de resolver, y cada país ha buscado distintas aproximaciones para hacerlo, pero bueno, yo me quedo ahí. Tenemos hoy a 3 destacadísimos panelistas. Primero tenemos a la doctora Deborah Helms del Asian Trade Center en Singapur. Deborah, it's a pleasure having you with us today. Deborah es una autoridad en materia de integración regional y negociaciones comerciales en Asia-Pacífico. Ha escrito mucho sobre ASEAN, sobre los procesos de integración, el RCEP, el CPTPP, y por lo tanto creo que no podríamos tener una mejor observadora de lo que está ocurriendo en esa parte del mundo. Tenemos también al doctor Renato Baumann, querido amigo del IPEA, del Instituto de Pesquisa Económica Aplicada de Brasil, ex cepalino de muchos años, doctor en Economía de la Universidad de Oxford, quien nos va a presentar sobre algunas aproximaciones que está teniendo Brasil mirando al Asia. Brasil es precisamente uno de los países que no tiene en realidad mayormente acuerdos con Asia, pero pareciera que eso está empezando a reconsiderarse. O a mirarse con otra perspectiva al menos. Y tenemos también a mi querido amigo y ex colega Alejandro Bubinich, de la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, que es negociador de muchos años y quien nos va a exponer sobre la estrategia de negociaciones de Chile con esa parte del mundo. Sin más, tenemos, bueno, 1:15, y para optimizar el tiempo le voy a pedir a cada uno de los expositores que presente en 15 minutos, de modo tal de dejar un cierto espacio para preguntas y respuestas del público. En el caso de Débora, ella va a necesitar que alguien pase sus láminas desde allá en Montevideo, por lo tanto les pido que me ayuden con eso. Y bueno, muy bien. Deborah, you have the floor. Thank you very much. It's an honor to be here, and I'm very sorry that I don't speak Spanish. Because first of all, I think I've missed some fascinating opening remarks, but also because I would prefer to be able to engage more clearly in a language that makes sense. But unfortunately, I am sadly monolingual. Despite lots of efforts, I cannot speak anything but English. So I apologize for that. So let me go into my slideshow, and I hope someone that can pull them up for me. I was asked to speak about some of the next generation trade agreements, and in particular about how Latin American companies and officials might engage better with some particularly large and impressive regional agreements
the Regional Comprehensive Economic Partnership, or RCEP, and the Comprehensive and Progressive Trans-Pacific Partnership, or CPTPP. Many of you are likely to be more familiar with CPTPP than you are with RCEP. And one way to engage better with these different trade agreements is to understand that they exist. So the first order of business is to understand what's in RCEP in particular, and then think about how that might apply to Latin American companies and how officials in various capacities should be paying attention to what's happening in Asia in RCEP. Let me just talk now about why in particular we care about these new comprehensive trade agreements. Part of it is because, as many of you on this webinar I'm sure know, we have had difficulties in advancing the global trade regime. So thank you so much for bringing them up. That's fantastic. Next slide. So we've had difficulties advancing the global trade agenda at the WTO, at the World Trade Organization. And as a result, the next best option is really to think about regional agreements. Now, this is something that many Latin American economies are very familiar with. You have multiple regional deals in Latin America. And Asia as well has had some, particularly anchored around the Association of Southeast Asian Nations, or ASEAN. But what we've done now in the last couple of years is expand those agreements outward and created some new comprehensive agreements. They're better because they are, of course, larger, but also because they have better regulatory and policy consistency. So that harmonization or consistency between rules makes a big difference for companies, and although consumers don't always recognize it, often helps consumers as well. Firms have a very hard time dealing with regulatory or policy rules that are different. And so if you want to help companies, and especially if you want to help the smallest firms, you can change to the next slide, then you need to have consistent rules in the largest imaginable spaces. It looks very complicated when I show you a high ambition agreement. So if I had my RCEP or CPTPP text in front of me, you would see that they look like a novel. I mean, they're hundreds of pages in length, and that looks very intimidating. But the end result is actually better for firms, even the smallest companies, because it allows them to be confident, or more confident, that the rules will be the same in multiple markets. And for a firm, that makes all the difference. These comprehensive agreements can be dozens of chapters, and they cover all kinds of things that are relevant for businesses. And so I'm going to talk about just two of them, but I'm happy to discuss more in the Q&A. I will talk about RCEP first, and then briefly about CPTPP. So the next one. Next slide, please. As I mentioned, the best way for Latin America to engage in various activities, particularly in Asia, is to know about them. I think it's important for people to pay attention to RCEP. So this is 15 countries now across Asia, all 10 members of the Association of Southeast Asian Nations, or ASEAN, plus China, Japan, Korea, Australia, and New Zealand. For most of the RCEP negotiation process, India was also a member, but at the last moment, at this actual time when you see the signatures on the right-hand side of your screen, at that moment, India dropped out. So there's only 15 members in ASEAN at the moment. And as it comes into force, we will probably not see all 15 on the first day, because we have capacity challenges. Countries like Myanmar, you may not have paid attention to Myanmar, but this is a government that really is not in a position to be able, I don't think, to implement RCEP as early as January 1st. So we'll have somewhere between 9 and 15 of the RCEP countries starting this agreement on the first day, and the others will sign on as they are prepared to do so. Next slide, please. So RCEP has in it a number of things. Next slide. It has about 20 chapters, including elements on goods, services, investment, limited work on standards, which are very important to companies and hard for governments to handle in a collaborative way. It's legally binding. Most of the agreement is legally binding. It has a robust, as I'll talk about in a minute, a robust chapter for intellectual property rights. It has a not very good chapter on e-commerce. It has the beginning of a chapter on government procurement. Altogether, it's about 510 pages of legal text.
For comparison, the CPTPP is about 600 pages. So CPTPP is longer and a little more detailed. When you put all of the schedules and all of the individual country commitments together, the RCEP agreement runs to more than 14,000 pages, which is what a comprehensive commitment looks like these days. Firms should be getting ready now for RCEP entry into force on January 1st. We need 6 out of 10 members of ASEAN and 3 out of the 5 what are called dialogue partners, China, Japan, Korea, Australia, and New Zealand to be ready. And the agreement then starts. So we just need 9 countries in total to start. And the plan is to have it in place with all those approvals by November 1st, so that 60 days later, the agreement will start on January 1st. So we are very close to the beginning of the RCEP implementation period, which I think is quite exciting and provides a lot of new benefits for firms. One myth that I want to discuss really early on is the idea that RCEP was somehow China-led, China-driven, or China's baby. It was none of the above. RCEP was led from the beginning by ASEAN, by the 10 countries in ASEAN. And as it enters into force, it's ASEAN that is taking the lead in pushing it. Now, that said, once the agreement comes into force and starts to be operationalized, it is possible that, or likely even, that the dialogue partners who are much better at this will have a disproportionate influence as RCEP goes forward. But at least up until now, it's been ASEAN-led, not China-led. There will be an RCEP secretariat. Unclear where it will be. I keep arguing for Singapore. It could end up in Jakarta. But the point is there will be a secretariat managing it. There will be regular meetings scheduled, and that will include officials meetings. It will include ministers meetings, and then it will include leaders meetings. So it will start to resemble the ASEAN agenda, which in ASEAN, we have 1,200 meetings a year. I hope RCEP doesn't have 1,200 meetings a year. That's too many, but it will have lots of meetings that every time that you have a meeting, those of you who are officials on the line will recognize you have to have a deliverable. You have to have something for ministers to talk about and something for leaders to sign. So that suggests to me, at least, that there will be an ongoing agenda in RCEP that will include new kinds of initiatives over time. It's also open for accession by new members 18 months after entry into force. So this agreement is designed to grow as well. Next slide. Let me go into the details a little bit about what's in RCEP, and I'm happy to discuss this in more detail. We have lots of materials coming out on our website at asiantradecenter.org. That you can refer to as well. We're doing a lot of work with companies in particular to help them assess their supply chains and how to use RCEP. So let me just give you some overview of what's in this agreement. RCEP came from 5 existing trade agreements that link together ASEAN with China, ASEAN with Korea, ASEAN with Japan, and then there's another one with ASEAN, Australia, New Zealand. So they already had in place more than a decade of experience of collaborating and crucially cutting tariffs with one another. So in RCEP, the tariff cuts themselves are fairly modest for many products, not all, but many. And there can be long timelines and complicated cuts for tariffs. And the reason for that is a couple things. One is they already had these agreements in place. And 2, even though ASEAN had agreements with the dialogue partners, we did not have, before RCEP starts, agreements between, crucially, Japan and Korea and Japan and China. And we had only limited links between Korea and China. They have an agreement, but it's awful. Australia, New Zealand did not have particularly strong integration with Japan, Korea, and China separately. So we have lots of new agreements coming, and that made people a bit cautious about how they might open to this big mega regional. So tariff cuts are modest. But what's crucial, and I think this is very important for especially Latin American companies to know, the rules of origin, though, are the same. So all 15 members have the same rules of origin. Once you manufacture a product for RCEP, you don't need to reformulate it to send it to another Asian economy. So let me just give you an example of what's on my desk this morning. This is banana chips that only has 4 ingredients: bananas, coconut oil, coconut, and
preservatives, okay? In the past, if you wanted to send this bag of banana chips from, say, Philippines to China, you needed to ensure that the content, the bananas, the coconut, et cetera, came from Philippines or China mostly. And then if you were going to ship these from the Philippines to Australia, you may have had to change up where you get coconut from or where you get preservatives from. Once we have RCEP, and it meets the rules of origin for RCEP, you can now ship the package anywhere in RCEP without having to change out the contents. This matters a lot, especially for more sophisticated products, you know, like iPhones and so forth. But it will be very important in linking together supply chains that we have not seen integrated to this extent in Asia for final markets in Asia. Like any trade agreement, you can only use RCEP for trading between RCEP members. So you can't use RCEP to create a product and then ship it to Peru using CPTPP. You can't do that kind of thing. But if you want to trade in Asia, it will be easier to be in Asia making products and selling services and doing investment for Asia. That's a new development under RCEP. It will have the same rules of origin customs paperwork, so you only have to fill out one piece of paper in order to make this work for you. There's a lot in RCEP on services, more market access, and a key problem that we have in Asia are what are called performance requirements for services, which are requirements about licensing or qualifications and so forth, and many of those are outlawed or prohibited in RCEP. A lot of work in there on investment and a very good intellectual property rights chapter. Next slide, please. RCEP doesn't include everything. One thing that it doesn't have a very good, it has, but it's bad. It has a chapter on e-commerce, which should have been very far reaching. Unfortunately, we had some domestic issues in Asia that prevented the members from signing a really ambitious e-commerce or digital trade agreement. Most of the elements that are in there around key issues, cross-border data flows, where you host your information, et cetera, has a humongous set of loopholes attached to that makes it very difficult to see how firms will be able to benefit from this. That's unfortunate and a missed opportunity. The next slide talks about two more chapters that are also not in RCEP that tend to matter to other countries especially. So next slide shows you that missing from RCEP is anything on labor and the environment. There's no chapter on either one of those. Now, why not? In part because many of these economies are developing countries. Many of them believe that differing labor or environmental standards are part of their competitive advantage. It's not that they're anti-labor or anti-environment, but they were not prepared at the time to anchor those into this particular trade agreement. And so there's no chapters on labor and no chapter on environment, sustainable development, et cetera. There are capacity building and development parts of RCEP, but it's not around environmental sustainability. The next slide. So if you're not in RCEP, if you're sitting in Asia and you're wondering, well, what good does this do me? It's important to recognize that it exists. And I think it will create new incentives to provide goods and services in Asia for Asia. So it is a potential competitive threat, but also a competitive opportunity because we have lots of trade in Asia. We have lots of supply chains in Asia, but they tend to create products for final markets outside of Asia. And RCEP, I think, will start to create an in Asia for Asia platform that we have not had. And once you start thinking about in Asia for Asia, you will behave differently than you did before, even if you're not actually leveraging on the RCEP benefits. Now, non-members like countries in Latin America can still compete, especially because the rules of origin are incredibly flexible. So even in my banana chips example, or the AirPods, up to 60% of the content can be from outside of Asia. And so that allows a lot of foreign, or in this case, Latin American content to be embedded in final products, but you will still have to make them in Asia for Asia. So you could potentially ship parts and components, you could potentially ship raw materials, as long as it's made in Asia for Asia. So that I think is important to remember as you think about what will change starting early next year.
And then finally, even if you're not using RCEP, it does matter, I think, for firms, especially to have a consistent rule book. Because once you start doing a better job, for example, of trade facilitation and customs, that applies to everybody, whether you're in RCEP or you're not. And so even if you're not using the agreement, you may still benefit from better consistency in Asia. The next slide talks about the importance of this agreement. It was hard to do. It took 8 years. It took more than 29 rounds. It took 11 times when the trade ministers literally spent hours on weekends negotiating on this agreement. The leaders themselves met multiple times. This was a tough deal to get done. Outside of the room, sometimes we had such high strategic and political tensions between some of these countries that they refused to sit in the same room together. And in RCEP, they were alphabetical. So Australia sat next to China and Korea sat next to Japan. And so it was an interesting negotiation. And they got it done, which is frankly a miracle. And now that they have it ready, we will see more integration in ways that we had not seen before. And it's possible, and I think likely, that as it goes forward in time, it will expand. It will start creating, especially new rules in new areas or new standards or new procedures around doing trade. It was not part of the original agenda. The original agenda was fairly straightforward. We'll just harmonize existing commitments. But over time, I think it will broaden and deepen, and it becomes an important agreement to pay attention to, even if you're not engaged in business in Asia. The next slide, and I think it's the last slide, is to talk about the connection between RCEP and the CPTPP. 7 members of RCEP are also members of the CPTPP. Australia, Brunei, Japan, Malaysia, New Zealand, Singapore, and Vietnam are all in both agreements. And so there was, over all the years of negotiations, for a while there, they were in parallel. Then, as you may recall, TPP concluded, and then the US dropped out and had to be renegotiated. So we had sort of starting and stopping, and then it came into force and RCEP kept going. And there seemed to be very little impact on whether RCEP went faster or slower all the time that we had changes on the CPTPP side. But if you look at the final texts, you can see some strong overlap, especially the intellectual property rights chapter, which is very similar between RCEP and CPTPP. The customs and the rules of origin that I just mentioned are very similar between these two agreements, the way that they've been negotiated. Many of the services and investment commitments are very new for RCEP members, but very familiar to CPTPP, the way that they've used negative listing. And the reason for that is that members, the 7 of them, of course, are also some of the drivers on the RCEP side. So Singapore, New Zealand, Japan in particular, Australia pushed really hard on RCEP to get the agreement done. And they needed to ensure that they did not have inconsistent rules. So they were very careful to harmonize and move in the same general direction. And many RCEP members who are not currently in CPTPP may join CPTPP in the future. The most notable of which at the moment is China, and China is working very hard to try to line up potential accession to CPTPP. The Koreans have constantly been talking about whether they will or won't get into CPTPP. The Thais are on the agenda for possible accession to CPTPP. So we have members who are not yet in the agreement also with one eye saying, we also want to make sure that these are consistent between them. The final statement that I'll just make is that RCEP is broad and comprehensive, but the CPTPP is much broader and much more ambitious. It includes all tariffs. Every product, every item drops tariffs to 0. And most of those now, remember, we're in year 4 of CPTPP for most countries, already at 0. So we have tariff-free coverage with all services and investment, except for very limited exceptions, open on the TPP side. That is less ambitious on RCEP. There's still some holes and some gaps. So CPTPP and RCEP, they're in alignment, but they're not identical. One is far more ambitious, one is less ambitious, but more ambitious than lots of what we do in Asia. And both of them require, I think, some sustained attention by non-members or by others, just to be sure that you're aware they exist, that you think about what it does for future developments, and that you leverage on these opportunities if you are in a position to do so.
So let me stop there, and I'm more than happy to take questions from the audience on these topics. Thank you very much for allowing me the opportunity to participate today. Thanks a lot. They were a great presentation. Me parece, voy a pasar al español, efectivamente se trata de dos proyectos de una magnitud tan enormes que efectivamente, como tú bien dices, desde este lado del Pacífico tenemos que estar mucho más conscientes de que existen y de que van a cambiar las condiciones de competencia en Asia desde muchos puntos de vista, y tenemos que ver desde acá en América Latina cómo nos ajustamos a ese cambio de escenario. Estoy seguro que va a haber muchas preguntas después hacia el final. Quisiera pasar rápidamente a darle la palabra al doctor Baumann. Renato, adelante, por favor. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por invitarme a este webinar. Desde luego comparto una buena parte de lo que se ha dicho hasta aquí, pero se me ha pedido para hablar sobre Brasil y la posibilidad de acuerdos comerciales con India y China. Bien, cuando pensamos en términos de Brasil, hay dos rutas posibles cuando se trata de acuerdos de preferencias comerciales. Una son los acuerdos en el ámbito de ALADI. El país puede negociar acuerdos con los países vecinos o incluso con otras economías de bajo desarrollo, lo que no es el caso ni de China ni de India. El segundo son las negociaciones que involucran preferencias comerciales, que solo pueden hacerse en conjunto con los demás miembros de Mercosur, según una decisión adoptada hace años. Ello no impide que haya negociaciones de acuerdos sobre otros temas, pero preferencias comerciales tienen que ser negociadas en conjunto por los cuatro. Esa es una dimensión fundamental para tener presente cuando se habla de acuerdos comerciales de Brasil. Ahora bien, ¿cuáles son las probabilidades de negociaciones de acuerdos con India y China? Empezando por India. Brasil y India tienen relaciones diplomáticas desde la independencia de India en 1948. Y ya existe desde el 2004 un acuerdo negociado con Mercosur, pero que es reconocidamente limitado en términos de los productos beneficiados, no más que 450 ítems en un universo comerciado de más de 10.000 productos. Aún más, el margen de preferencia para los productos beneficiados es muy limitado, entre los 10 y 20%. Los productos en los que Brasil tiene preferencia arancelaria en su comercio con India representan menos del 10% de las exportaciones brasileñas a aquel país. Y es básicamente aceite de soya. Al mismo tiempo, las preferencias dadas por el Mercosur a India representan un 46% de las exportaciones de India a los cuatro países. Por supuesto, hay negociaciones para ampliarse la lista de productos beneficiados, pero es un proceso lento y complicado. Brasil y India han negociado además un acuerdo de inversiones en el 2020, pero todavía no ha entrado en operación. Bueno, India tiene que alimentar más de 1.000 millones de personas. Por lo tanto, no debiera desconsiderar la capacidad de oferta agrícola de Brasil. Al mismo tiempo, Brasil podría beneficiarse de una relación económica más intensa para mejorar su competitividad en servicios y manufactura. Bueno, de hecho, la participación de los productos brasileños en las importaciones totales de India es de menos de 1%, mientras que la participación de productos de India es de un 2,5% de las importaciones totales brasileñas, o sea, ridículamente bajo el comercio existente entre los dos países. Ejercicios con bases en la ventaja competitiva potenciales de las dos economías indican que Brasil tiene ventajas en productos minerales y agrícolas, pero las ganancias potenciales en términos de valor no son para nada despreciables. Desde un punto de vista de India, sus ventajas son más diversificadas y comprenden productos químicos, maquinaria y manufacturas diversas. Eso para mercancías. El comercio bilateral en servicios es demasiadamente limitado para meritar cualquier tipo de consideración. Es muy, muy bajo, aunque India sea una potencia exportadora de servicios.
Em resumo, desde a perspectiva brasileira, há grande interesse em ampliar-se o acordo Mercosul-Índia, de preferências comerciais. Habría que ver-se o interesse de parte de los demás sócios do Mercosul e, por supuesto, o interesse de parte da Índia. Sin embargo, a lista de outras iniciativas que se pode proponer para os dois países é larga e compreende identificar oportunidades para inversões no sector agrícola de los dois países. Estamos falando de eficiente produtor de alimentos e enorme demandante de alimentos, para ponerlo de alguma maneira, serviços em geral, intercâmbio de tecnologias, complementariedade em biomedicina, tema que ha ganado destaque em la pandemia do Covid, atividades em área espacial. Índia ha lançado satélites brasileiros, é muito eficiente nessa área, e vários outros temas. Há interesse mútuo, pelo que até aqui não se ha concretado em termos de uma ampliação ou profundização de lo que se já ha negociado entre Mercosul e Índia. A ver-se. No caso de China, bueno, China e Brasil têm relações diplomáticas desde 1974. Desde então, os dois países han firmado diversos acordos de caráter general. O Acordo de Comércio Governamental, em 1978, Acordo para a Cooperação Econômica e Técnica, em 90, Acordo Fitossanitário, 95, Acordo para a Quarentena Animal, 96, Memorando de Entendimento sobre Cooperação em Comércio e Inversões, 2004, e outros. Com miras a facilitar as inversões, os dois governos han firmado, em 1991, acordo para evitar-se doble tributação e prevenção de evasão fiscal, e em 1994, o acordo para o estímulo e a proteção mútua de inversões. Em 2015, e isso é importante, foi firmado acordo sobre inversão em capacidade produtiva e cooperação, el que ha dado origem a fundo para inversões em Brasil de ordem de 20 mil milhões de dólares. Esse fundo eu he participado personalmente e até aqui está demandando revisões e redesenho desse processo. Em 2004, os dois países han estabelecido mecanismo de coordenação de alto nível, de mais alto nível, a COSBAN, a Comissão Sino-Brasileira de Alto Nível, que é coordenada por os dois vice-presidentes dos dois países. E aí se definem as direções e os temas de interesse dos dois países em los anos venideiros. Como em outros países latino-americanos, China se ha convertido em el principal parceiro comercial do Brasil em los últimos 12 anos. É destino de quase uma terceira parte das exportações agrícolas do Brasil. Sin embargo, e a diferença de outras diversas economias, Brasil ha obtenido superávites comerciais sistemáticos no comércio bilateral. Ao mesmo tempo, Brasil é o principal destino das inversões chinas em Latinoamérica. Entre 2007 e 2020, a economia brasileira recebeu uns 47% das inversões chinas na região. Inicialmente em la produção de petróleo, minerais e soja, pero pronto houve diversificação hacia transportes, telecomunicações, serviços financeiros, indústria e, mais recentemente, sobretudo, energia. Há montão de plata china no sistema de energia, produção e, sobretudo, distribuição de energia elétrica em Brasil. Aspecto frequentemente considerado é que a estrutura do comércio bilateral ha cambiado muito pouco, com as exportações brasileiras muito concentradas em soja, hierro, e carne e outros produtos agrícolas, mientras que o Brasil importa de China máquinas, equipos eletrônicos e conjunto muito variado de outros produtos. O comércio bilateral em serviços também é concentrado, pero aqui em ambas direções, em transportes, viagens, serviços financeiros, serviços de telecomunicações e informação e outros serviços de negócios, pero tem também peso reduzido nas relações econômicas bilaterais. Outro aspecto que merita registro
es que en diciembre del 2019, Brasil y China han lanzado el 6º satélite conjunto, lo que es un ejemplo claro del potencial de complementariedad tecnológica. Es una dimensión poco considerada y poco conocida de las relaciones bilaterales. En resumen, hay una intensa y creciente relación económica entre los dos países. A Brasil le gustaría tener acceso más fluido al mercado chino para sus manufacturas, como forma de diversificar su pauta de exportaciones. Isso tem que ver com a competitividade brasileira, a barra competitividade brasileira, pero tem que ver também com as condições de acesso ao mercado chino. Uma possibilidade seria através da degravação de aranceles por via de um acordo de preferências comerciais, o que reduziria o diferencial de condições de acesso a esse mercado em comparação com outras economias em desenvolvimento, os competidores de Brasil. Sin embargo, a alternativa de negociar-se um acordo de preferências com o Mercosul tem uma barreira política muito importante, uma binding constraint. Paraguai tem relações diplomáticas formais com Taiwan, algo que China não aceita de nenhum modo. Com ello, lo mais provável é que, mantenidas as condições atuais, os acordos com China sejam mais bem de outra natureza, distinta de preferências comerciais. Por exemplo, o 14º Plano Quinquenal de China, divulgado há poucos meses, dá ênfase à dimensão ambiental com miras à Agenda 2030. Uma possibilidade é contar com apoio chino, por exemplo, para a produção agrícola amigável em termos ambientais e suporte à preservação de florestas. Eu tenho abogado o hecho de que esse fundo que se criou em China para inversões em Brasil, um fundo com o Clay Fund, que em seu memorando de entendimento inicial não tem prejuízo em relação a sectores. Está voltado à infraestrutura e competitividade da indústria, mas qualquer sector é um candidato natural. E se estamos todos no barco do Acordo 2030, por que não pensar-se grande? E se o 14º Plano Quinquenal explicitamente menciona o apoio de China no âmbito sul-sur para contribuir para os temas ambientais, por que não pensar-se no uso desses recursos do Clay Fund também para atividades ambientalmente amigáveis? Aí, hanging in the air, tema muito sensível politicamente, que é o tema das conexões 5G, com o tema de Huawei, com a pressão de parte dos Estados Unidos, todo o tema muito conhecido. E até aqui é tema não resuelto porque todavia as condições para a subasta para a 5G em Brasil todavia não estão disponíveis a público, já se han retardado mais de uma vez, e há uma expectativa em relação a como se dará esse tema, se efetivamente isso contribuirá para neutralizar as tensões bilaterais ou se será um tema politicamente sensível de aqui em adelante. O hecho é que são relações muito intensas, crescentemente intensas, diversificadas, pero há dificuldades para pensar-se em acordos comerciais por el tema de Taiwan, entre outros. E em caso de Índia, há primeiro passo em termos de acordo que já existe e é mais bem na questão de profundizar-se e ampliar-se essas negociações. E nisso estamos. Estou aberto a discussões. Aqui está. Essa seria minha contribuição inicial. Muchas gracias. Muchas gracias, Renato. Efectivamente, es la relación entre dos potencias de lo que los anglosajones llaman el sur global, ¿verdad? Ambos miembros del BRIC, ambos con una profusa red de acuerdos en el plano industrial, tecnológico,
la cooperación en un sentido amplio, pero claro, sin el vínculo ese comercial profundo por los motivos que tú expones, y además en un contexto geopolítico distinto al que teníamos antes de, digamos, mediados de la década pasada, ¿verdad? Y el caso de las redes 5G es ilustrativo de las complejidades en las que nuestros países tienen que operar de cara a la relación con China por un lado y Estados Unidos por el otro. Además, No es trivial. Claro, Yo, sin más, porque nuevamente espero que tendremos preguntas al final, le quisiera dar la palabra a Alejandro, que nos va a relatar un caso que creo que tiene similitudes con el brasileño, pero a la vez tiene diferencias importantes, que es el chileno. Alejandro, por favor, adelante. Buenos días a todas, a todos. ¿Se está viendo la presentación? Se ve muy bien. Bueno, primero, voy a poner acá en presentación. Okay. Primero, bueno, dar las gracias por la invitación que se hizo para poder un poco mostrar el impacto que han tenido los acuerdos comerciales de Chile con los países del Asia. Bueno, es difícil poder hablar después de Brasil, siempre. Porque obviamente Chile es un país pequeño, nos superamos los 19 millones de habitantes, por lo tanto nuestro mercado interno no nos da suficiente cabida como para poder sustentar nuestro desarrollo hacia adentro. Entonces obviamente que eso nos lleva a mirar hacia el mundo y poder ampliar nuestro mercado hacia otros países. Primero, quizás un poco hablar, y ahí un poco lo que dijo el señor Ambrú, que de las estrategias, y yo creo que es importante esto de considerar de que Chile, cuando volvió a la democracia en los años 90, tuvo una visión estratégica de ir por distintas vías de esta incorporación, primero política al mundo, pero además una incorporación de carácter comercial. Y así fue como empezamos con una política que no es contrapuesta la una a la otra, y eso es importante, sino que son nosotros los tomamos como una estrategia que es complementaria. Así empezamos con una rebaja unilateral de nuestros aranceles a las importaciones, que hoy día ya lo tenemos, como todos saben, Chile tiene un arancel parejo para todos los productos, por lo tanto no tenemos las presiones de las industrias específicas para tener esta barrera al comercio, que hoy día es un 6%, pero si aplicamos todos los acuerdos es inferior al 1%. A su vez empezamos con otra estrategia que fue bilateral, y ahí fue muy importante en lo que hicimos en el 91 con México, que fue obviamente un acuerdo de complementación económica, pero si lo vemos en su cobertura y en el momento que fue, era un tratado de libre comercio, ya que superar, por ejemplo, el 98% de los ítems arancelarios del comercio bilateral con México. Por lo tanto, fue bastante ambicioso ese acuerdo, que después lo modernizamos e incorporamos nuevas disciplinas, pero en términos arancelarios fue así. Y a su vez también empezamos a tener una política que fue más allá de lo que era el mundo de la LADI, bajo la cláusula de habilitación que nos permite la OMC, y por lo tanto empezamos a tener una apertura, especialmente empezamos con Canadá, que era el primer país OECD con el cual Chile negociaba un tratado de libre comercio, y bajo la lógica o el modelo NAFTA. Y después obviamente empezamos a negociar con muchos otros países. Pero también teníamos esta estrategia plurilateral, bueno, ahí tengo un error, es CPTPP, pero coloquialmente le hablamos del TPP-11, el cual obviamente hay que considerar que el TPP, el origen del TPP fue el P4, que fue el acuerdo plurilateral que suscribimos con Singapur, Brunei y Nueva Zelanda. Y sobre esa base empezamos a tener esta nueva negociación que fue con los demás miembros, que una vez que salió Estados Unidos del TPP, se hizo la reunión de Viña del Mar en Chile,
convocada por el canciller de aquel entonces, Heraldo Muñoz, y retomamos las negociaciones. Se convenció a Japón especialmente de poder proseguir con las negociaciones y poder haber concluido el CPTPP. Lamentablemente, y ahí voy a ir al final cuando hablemos de esta cosa de los movimientos que hoy día se están viendo muy fuertes en materia de antiglobalización, ha creado una situación bastante compleja de que, siendo uno de los países más promotores del TPP, hoy día no lo hemos podido aprobar en nuestro Congreso Nacional. Y otro proyecto que ha sido muy interesante en la región es la Alianza del Pacífico, en la cual con México, Colombia y Perú formamos este nuevo proceso, que es bastante especial porque es de flexibilidad. No tenemos una secretaría ejecutiva, como por ejemplo va a tener el ARCERTA, porque no queríamos crear estas cosas que a veces nos pasa en América Latina, de ir creando foros internacionales, pero con secretarías que son pesadas, burocráticas, y que llevan un gran costo financiero también para los países. Entonces, se trató de simular un poco lo que es APEC en cuanto a la fórmula de trabajar, y hoy día podemos decir que la Alianza del Pacífico se ha mantenido en el tiempo a pesar de los cambios políticos que han tenido los países, y eso creo que es muy interesante como una experiencia regional, porque esto nació como una iniciativa en su momento de Alan García, el presidente Piñera en su primer periodo, pero cuando hubo un cambio de gobierno, en el caso de Chile, y pasamos al segundo periodo de la presidenta Bachelet, ella mantuvo el interés y promocionó la Alianza del Pacífico. Lo mismo nos pasó con AMLO en su momento cuando asumió, que todo el mundo pensaba que la Alianza del Pacífico con esto se acababa, y hoy día tenemos a un México muy activo en la Alianza del Pacífico, y ya hemos escuchado los discursos del presidente Castillo en Perú, que también está apoyando este foro de integración económica. Así que en materia plurilateral, la Alianza del Pacífico hoy día tiene una visión cada vez más fuerte, que alcanzan más materias, y siempre con un foco, una mira hacia la cuenca, hacia el mundo asiático, que eran nuevos mercados en los cuales todo el mundo está pensando en las exportaciones porque hay un gran nivel de consumidores. Pero obviamente la base de todo esto es nuestra política, nuestra estrategia multilateral, en la cual Chile fue suscriptor inicial del GATT 47, de la OMC igual, pudimos entrar al APEC en su momento, igual ingresamos a la OCDE, y hemos participado un par de veces en el G20 gracias a la invitación de algunos vecinos. Ahora, que esto es interesante mostrar especialmente considerando estas críticas que han habido. Hoy día nosotros tenemos 30 tratados de libre comercio, podemos llamarlo de distintas formas, pero hablemos de tratados de libre comercio, que incluye o abarca 65 economías, y obviamente eso lleva a un 88% del PIB mundial, y un mercado de 5.000 millones de personas, que eso es muy importante. Pero acá, lo interesante es el indicador que tenemos abajo a la izquierda, en que de 148 exportaciones no cobres, y esto lo voy a recalcar porque el cobre, lamentablemente, al ser un commodity, muchas veces nos distorsionan las estadísticas, por lo tanto, siempre tratamos de mostrar nuestras exportaciones no cobre para ver cómo ha sido realmente el flujo del comercio. En 1960 teníamos 148 millones de exportaciones, y se ven que a partir del 80, con las rebajas arancelarias que se hicieron durante el gobierno de la dictadura de Pinochet, pero cuando ya pasamos a los 90, y después con todos estos acuerdos que se fueron negociando y mejorando sus negociaciones, pasamos a 11.926, y el 2020 hoy día tenemos 35.228 millones de exportaciones, no cobre. Lo que te lleva a la conclusión que, claro, nosotros como país pequeño, como dije, siendo una población pequeña, teníamos que mirar hacia afuera y con un pragmatismo, ¿ya? Totalmente en cuanto a dónde iban nuestras exportaciones. Pero esto nos lleva igual a mostrar de que gracias a esta apertura hemos podido llegar a ser exportadores mundiales en el primer lugar, que nunca lo pensamos. Por ejemplo, la cereza fresca,
que eso lo voy a hablar cuando hablamos de China, porque pasamos a ser, pero varios productos que hoy salen, que hoy día estamos con el primer ranking, y después más adelante voy a poner los otros rankings, aunque no quiero que suene pretencioso, especialmente después de Brasil, que acaba de hablar, obviamente, pero sí es como mostrar que la política comercial con una estrategia puede llevar a un país pequeño a estos niveles. Y eso es lo que quiero recalcar. Pero lo importante hoy en día, y yo creo que se ha hablado algo, y lo que dijo el secretario general de la LAI, es que hay que pensar otros temas que están pasando. Y que la política comercial, si queremos ir hacia aumentarla, profundizar, y siempre con el objetivo de que haya un mejor bienestar para nuestros ciudadanos. O sea, acá nunca hay que perder de vista que acá es cómo le mejoro la vida a los chilenos y a las chilenas o quienes hoy día viven en nuestro país. Y obviamente han nacido nuevos temas. Incluso el arancel ha dejado de ser el gran elemento de la barrera comercial que uno negocia. En los temas medioambientales hoy día pasan a ser un tema muy relevante. Como decían, los puertos tienen que ser verdes. Hoy día el contenido de sustentabilidad es importante. La economía digital, con la cuarta revolución industrial, se ha tomado a la agenda, que se profundizó quizás por el COVID-19, pero esta cuarta revolución industrial ya venía de antes y solamente aceleró los procesos en la economía digital. Por eso, y otro de los elementos que nos dimos cuenta ahora es que hay que trabajar mucho mejor las cadenas globales de valor. Y ahí obviamente las acumulaciones de origen son los elementos más vitales para ver cómo podemos promover estas cadenas globales, que se vieron afectados, por ejemplo, por el COVID, o cuando pasa algún tifón. Acuérdense, hace un tiempo atrás con lo que sucedió en Japón, lamentablemente nos quedamos muchos sin proveedor de un chip especial que llevaba el iPhone de Apple y que hizo que la cadena de producción no se pudo hacer porque estaba tan complementada la producción entre distintos proveedores de distintos lugares, de distintos orígenes, que hace que hoy día las cadenas globales se están repensando y especialmente considerando que el tema logístico está siendo cada día más complejo. Hoy día en Chile antes pagábamos que $3.000, $2.000 por un container del China. Hoy día se está pagando 15.000 y se dice que de aquí a fin de año vamos a llegar a pagar $20.000 por un container. Lo que significa que los costos han ido aumentando y eso influye en la competitividad de nuestros mercados. Nuevos temas. Yo creo que hoy día no podemos no hablar del comercio inclusivo porque hemos pasado a otras áreas. Y ahí yo creo que Renato habla del tema de los otros temas que uno no puede hablar dentro de la política comercial. Hoy día ya en CPTPP se tiene un capítulo especial del tema pymes y cómo podemos incorporar a las pymes en el comercio internacional. Cómo tratar el tema de la mujer y su incorporación en la economía. Otro tema relevante que están haciendo y cada día más fuerte son los pueblos originarios y cómo nosotros incorporamos también a los beneficios de la globalización a nuestros pueblos originarios. Y regiones pongo ahí, pero es un tema de descentralización, que no solamente esto esté concentrado en Santiago de Chile, sino que todo el comercio exterior y el mejor desarrollo se lleve hacia las regiones y podamos descentralizar nuestro país. Acá es una línea de tiempo de todos los tratados de libre comercio, y lo importante aquí es para ir enfocándome ya al tema asiático, de los 30 TLC, 12 son con países asiáticos. Empezamos tímidamente con los países de la alianza, de la LAI, con los acuerdos de complementación económica. Después tuvimos nuestro gran acuerdo con Mercosur, que fue un hito, y a partir de ahí ya empezamos con Canadá y seguimos andando en este camino con países que realmente igual fueron interesantes porque, por ejemplo, Corea, nos tocó negociar con Corea, pero para Corea era el primer tratado de libre comercio que negociaban. Y eso incluso fue bastante interesante porque hubo manifestaciones públicas en contra de las negociaciones del TLC con Chile, cuando ni siquiera sabían lo que era Chile en Corea. Es decir, gracias a eso yo creo que todos los coreanos conocieron mucho de nuestro país porque venían a hacer muchas entrevistas de
qué era este país que podía afectar tanto a la agricultura coreana. Pero a partir de ahí, Corea igual empezó a abrirse al mundo, y lo mismo pasó con Japón y la India, que estamos en una situación relativamente similar a la que tiene el Mercosur, que empezamos con un acuerdo de alcance parcial muy tímido, pero hemos podido hoy día ir ampliándolo a otros productos en las sucesivas negociaciones que hemos tenido. Y lo otro igual que es interesante es Indonesia, que igual hicimos un acuerdo con Indonesia, que igual Indonesia solamente tenía acuerdos con países ASEAN y el ANCEP. Y la primera negociación que tuvo con un país fuera del mundo asiático fue con Chile. Y eso fue producto ¿de qué? A todas las conversaciones que mantuvimos durante muchos años en el marco del APEC. Y ahí en las cumbres de líderes en APEC siempre teníamos bilaterales con Indonesia para ir convenciéndolos de que era importante tener un acuerdo con un país latinoamericano. Y eso se consiguió. Y fue interesante porque Indonesia, después de India y China, es el tercer país con mayor nivel de población. Por lo tanto, hay un mercado muy interesante en Indonesia, al cual América Latina debería siempre pensar hacia allá, y no solamente es que sea China y la India. Esto es para ver un poco cómo ha sido la trayectoria de nuestro comercio exterior, producto de todos estos acuerdos de libre comercio, que hoy día el comercio exterior equivale al 60% del PIB. Y si uno ve desde el 90 cómo fue creciendo estas exportaciones, tiene una baja al final, producto de dos situaciones. Una, las manifestaciones sociales que tuvimos hace un tiempo atrás en Chile, que después se profundizaron porque entramos con pandemia del COVID. Por lo tanto, esas bajas se producen específicamente por esos dos hechos. Y esta es la mira que entró interesante para ver cómo ha ido cambiando los patrones del comercio. Si ustedes ven en el gráfico del lado izquierdo, en 1960, de los 490 millones que exportábamos, Asia era solamente el 2%, que ya para el 90 subió a 28%. Pero hoy día en el 2020 es el 59% Asia. Es decir, es una región en la cual nosotros hemos puesto un foco, hemos tenido una política comercial y también una política de promoción de exportaciones hacia ese mundo, a esa parte del mundo. Ejemplo es, nosotros teníamos una semana especial que dábamos, que era la China Week, en que íbamos a distintas ciudades de China a hacer toda una acción de promoción política y comercial, porque es interesante con China trabajar las dos partes a la vez. Por lo tanto, acá uno ve que antes de los 3 tercios, que siempre hablábamos que un tercio era Europa, otro Asia y otro América del Norte, hoy día ya ha ido modificándose, y si ahí se pueden dar cuenta, ya tenemos el 59%. Esta la voy a saltar porque encuentro que es un poco vanidoso. Alejandro, te pediría unos 2-3 minutos ir ya, estoy terminando. Más o menos cerrando. Solamente con China, porque yo creo que es interesante poner un ejemplo específico. Con China empezamos con 1970, con todo el tema político, y lo reconocimos a China como China. Después entramos a la OMC, fuimos el primer país que lo apoyó, etcétera, etcétera. Pero acá lo importante con China es que hoy día el 97% de las mercancías chilenas ingresan libres de arancel en China, y equivale el 99% del valor de las exportaciones. Y lo otro importante es ver acá cómo evolucionó nuestro comercio con China producto del acuerdo comercial. Es decir, de un 9.597 saltamos al día de hoy a 42.791. Y eso es una clara demostración, al 2018, perdón. Y ahí uno ve cómo ha aumentado el comercio con China hoy día. Ahora, no solamente es el tema de comercio, y esto es importante, porque también en términos de productos exportados, que pasamos a duplicarlos del 2006 al 2018. Y en términos de empresas exportadoras, porque también es importante diversificar nuestra capacidad exportadora en términos de productos, pero también de empresas que exportan, en que pasamos del 2006 de 455 a 1.207 empresas. Por lo tanto, no solamente diversificamos la canasta exportadora, sino también los exportadores, y eso es importante. Y aquí solamente algunos ejemplos. Cerezas, de exportar nada,
hoy día, el 2018, estábamos portando 954. Y si ven todos los ejemplos que pongo ahí, es como, producto del acuerdo, pudimos saltar a estos montos gracias al TLC con los chinos. Ahora, uno dice ya el TLC, pero yo creo que hoy día el tema de los TLC y las preferencias arancelarias llega a ser casi un simple punto, porque casi todos han ido haciendo las rebajas arancelarias, etc. Hoy día el gran tema en materia de comercio exterior son el tema de los estándares, las regulaciones que estamos teniendo y el tema sanitario. Porque, por ejemplo, con Vietnam tenemos arancel cero para las manzanas chilenas y nunca hemos podido exportar manzanas chilenas porque nunca nos han querido aceptar que somos libres de la mosca de la fruta. Entonces, y si yo veo los productos que aumentaron considerablemente en China, son productos agrícolas. Entonces, o sanitarios, o carnes, el cerdo, etc. Entonces, el TLC o el acuerdo comercial, además de ayudar al tema de la rebaja, ayuda a tener la lógica de la administración del TLC, donde yo voy a conocer quién es mi contraparte en temas sanitarios, donde voy a tener que responder después a la reunión de los ministros, y uno va dándole un seguimiento a poder levantar estas medidas que muchas veces son hoy día las nuevas restricciones al comercio. Y en segundo lugar, el tema logístico. Yo creo que el tema logístico, como se dijo hoy día, pasa a ser crucial para ver si es o no competitivo un producto. Las ventanillas únicas de comercio exterior están siendo relevantes, los operadores económicos autorizados que ayudan a agilizar los trámites aduaneros también pasan a ser importantes, y todo esto se va a hacer en una confianza mutua. Por lo tanto, los focos hoy día para poder llegar al mercado asiático, donde tenemos problemas lingüísticos complejos, y donde tenemos un aparato burocrático en nuestros países asiáticos que hay que tratar de llegar a la persona correcta, la vía de eso, a través de la implementación de un acuerdo comercial, facilita mucho el comercio. Y eso, con eso termino, Sebastián. Gracias. Muchas gracias, Alejandro. A ver, yo quisiera, son las 12:13, quisiera abrir el espacio de preguntas y respuestas de nuestro público. Veo que ya algunas preguntas han sido planteadas por el chat y respondidas por el chat. Bueno. No sé, tal vez si tú, Sebastián, quisieras leer alguna de las preguntas que están en el chat, y esto sí, como para romper el hielo, a pesar de que tenemos tan poquito tiempo que va a ser difícil cerrar. Sí, a ver, hay una pregunta que era para la doctora Elms, que ya fue contestada por ella misma de muy eficiente en el chat, y por lo tanto está a la vista de todo el mundo. No la voy a leer. Hay unas... Sebastián, ¿puedo? Sí, Renato, adelante. Ya que estamos en modo silencio, permítame... bueno, desde luego me gustaría recibir una copia de los slides que han sido presentados aquí. Creo que muy interesante. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo el secretario general en términos de la importancia de Asia y de los nuevos temas, algo que fue novamente mencionado por Alejandro y, obviamente, por la profesora Débora. Pero hay un tema que é mi leitmotiv, ou seja, que eu sigo insistindo em algo que é la probabilidade de que la região nuestra pueda tener una presencia más competitiva en el escenario internacional, sobretudo en industrializados, a partir de complementariedade produtiva, que é the name of the game. Ou seja, é uma grande fonte de competitividade em Sudeste Asiático, uma grande fonte de competitividade em NAFTA, em Europa Ocidental, e nós outros levamos 70 anos de discurso e não passa nada. Não passa nada. Há problemas de desencontros ideológicos, problema de infraestrutura, de barreiras comerciais, e não há um norte, não há uma direção por la que
podamos todos convergir em um mesmo sentido. Mercosul, Aliança del Pacífico, com uma preocupação de melhorar e ampliar a presença nossa nele cenário, nele mercado internacional. Basicamente, peleamos para entrar um no mercado do outro. Haveria que fazer um giro de 180 graus. Costumo dizer que busca-se um estadista, paga-se bem. É o que falta aqui na região. Uma visão de conjunto para ser algo que nunca ocorreu aqui entre nós outros, que é sumar um jogo de suma positiva, sumar esforços para uma inserção internacional eficiente. Isso nunca estuve na agenda e é, a meu modo de ver, cada dia mais vital para nós outros, incluso dada a presença de produtos chinos que competem com nós outros aqui em nossos mercados. Mas, enfim, esa queda la provocación. No es ninguna provocación, yo creo que es algo que yo en lo personal suscribo plenamente, pero la institución a la que yo pertenezco, que es la CEPAL, creo que ha venido argumentando en esa línea por mucho tiempo, así como la LADI, es decir, y no se trata de poner esfuerzos en la integración regional como sustituto o como alternativa a la integración con el resto del mundo, se trata de profundizar la integración regional para tener una mejor integración con el resto del mundo. Y eso es lo que hace todo el resto del mundo, es lo que ha hecho Europa, es lo que ha hecho Norteamérica, y ahí inevitablemente hay que poner a México en esa región productiva, lo que se llama la fábrica América del Norte, con algunos países de Centroamérica incluso, es lo que ha hecho Asia sin duda. Débora nos lo ha mostrado muy claramente, el RCEP es una muestra evidente de un esfuerzo concienzudo de integración regional. Es lo que se está intentando empezar a hacer con muchos problemas, pero con una voluntad política muy grande en África, con el área continental africana de libre comercio, que es la otra región del mundo que se parece a nosotros en términos de su perfil exportador y de su poco comercio intrarregional. Ellos están haciendo un esfuerzo serio por intentar resolver el problema. Y efectivamente en América Latina no vemos eso y es muy lamentable, y terminamos con cada país tratando de vincularse en este caso con Asia en la individual, y ojalá exportarle la mayor cantidad de hierro, la mayor cantidad de cobre o la mayor cantidad de cerezas posible a China, y peleándome con el país de al lado que tiene una oferta exportadora similar. Efectivamente, yo creo que faltan muchas cosas, falta infraestructura, lo sabemos, falta liderazgo político sobre todo, y probablemente de los países más grandes, si se me permite la provocación en este caso. Por eso estoy poniendo esa carta sobre la mesa, o sea, el tema de ser el karma de ser la hacienda del mundo, ok, por las condiciones naturales geográficas, pero no es una condición suficiente. Senão vamos a tener aqui o que foi o mapa de África do século XIX. Mina, puerto, carreteras, ferrocarriles, mina, puerto, e o resultado por aí está dado, ¿no? Pero, enfim, eu creio que... Alejandro tenía una reacción. Sí, no, es que, ok, yo creo que el tema de las cadenas globales de valor pasa hoy día a ser cada día más importante. Incluso se habla que muchas empresas de Estados Unidos van a empezar a cambiar el foco de tener insumos desde el Asia al continente por el tema logístico. Hoy día el cambio climático está cada vez más profundo en nuestros países, y por lo tanto la posibilidad de tener problemas en logística cada día es más fuerte. Pero acá yo creo que hay un tema que es muy importante también de trabajar, porque Chile ha tratado de hacer esta cosa del encadenamiento, con ejemplos con Argentina, viendo si podíamos traer, no sé, carne, y acá hacíamos la hamburguesa, y la hamburguesa la exportábamos al Asia. Y acá yo creo que el tema es que a veces nos quedamos mucho en la burocracia gubernamental,
y lo que hay que hacer es cómo hacer la complementariedad a nivel del sector privado y la academia. Yo creo que uno de los elementos que siempre nos ha faltado es cómo unir este triángulo que puede ser virtuoso, que es academia, privados y público, para tener esta estrategia y esta discusión. Porque al final uno puede tratar de hacer todo lo que esté en nuestras manos como sector público, pero si el sector privado en definitiva no va y no hace estas inversiones, no hace el proceso productivo complementario a lo que está en los demás países, es difícil que esto se vaya a resolver. Por eso yo creo que acá es importante que en todas las discusiones se incorpore al sector privado, como también se incorpora a la academia. Yo creo que, Sebastián, yo creo que siempre hemos hablado mucho, proceso, la LAI, que terminamos con la LAI, etcétera, pero en definitiva acá es cómo podemos llegar a quienes son los operadores que esto lo hagan realidad. Y obviamente ahí hay un rol que hay que cumplir. Gracias. Alguien en el chat, perdón, menciona, a raíz de lo que hemos estado conversando, todos lo pueden leer, esa competición, Cayo Viana, esa competición empieza cuando vosotros en sus presentaciones muestran los beneficios individuales de cada país bilateralmente han logrado con Asia. Y Sebastián, que fue la segunda parte que quería decir, hay procesos, bueno, uno dice esto bilateral porque obviamente nos pidieron hacer esto, pero si yo veo cómo hoy día hay campañas de aumentar el consumo de palta en Estados Unidos, es para el aprovechamiento tanto de las exportaciones chilenas como también las exportaciones peruanas. Porque se ha ido creando la necesidad en el mercado. Y por lo tanto no es un tema, si acá el mercado es grande. Cuando hablamos de ir a China, en la Alianza del Pacífico empezamos a tener este proyecto de tener oficinas comerciales conjuntas en el exterior. Cuando estamos hablando, hay las asociaciones de Berry, que van en Uruguay y el sur de Argentina y Chile, están unidas para hacer campañas juntas para llegar a los mercados. Entonces, quizá uno habla de como país, pero esta unión del sector privado para llegar a terceros mercados no es de una competencia así, porque el mercado da. Si cuando uno ve la cantidad, y eso que nosotros estamos llegando solamente a la costa de China, pero si uno entra al second tiers que se habla de China, el mercado está. Y cuando nosotros tenemos ferias internacionales, siempre hacemos actividades de la Alianza del Pacífico en la feria internacional. Y con distintas acciones. Estamos haciendo todo un tema en materia, porque hemos hablado solamente de productos, pero en materia de servicios y en materia especialmente de turismo, estamos hablando del multidestino, cómo pueden, y tenemos una campaña de los 4 países de la Alianza, de cómo traer turistas de China, pero con multidestino, porque no van a estar viajando 20 horas para solamente ver Machu Picchu. Entonces decimos ya, vengan a ver el Salar de Atacama de Chile, Machu Picchu, y se les hace todo un recorrido de multidestino. Entonces, yo creo que eso es interesante igual demostrarlo, porque parece, de repente somos bastante críticos en algunas cosas, pero igual hay acciones que se busca la unión de varios países para poder llegar a un tercer mercado que da para todos. Gracias. Sí. Lo que está llegando por el chat son básicamente más bien comentarios que preguntas y ciertamente muchos de ellos muy elogiosos hacia nuestros panelistas. Yo, quizás en ausencia de otras preguntas, quisiera solo aclarar que, claro, lo que uno echa de menos, pero esto no es culpa de nadie aquí presente, digamos, es una integración un poco más, y esto es fácil, o sea, esto es difícil, si fuera fácil ya se habría hecho, pero una integración que fuera un poquito más continental, digamos, y no tan subregional. Aquí la Alianza del Pacífico, allá el Mercosur, allá Centroamérica, que siguen operando como con muy integrados al interior y muy desintegrados entre ellos, digamos, siguen operando un poco como compartimentos estancos, y ahí creo que se pierde mucho espacio justamente para formar redes, pero bueno, no es un problema que lo vamos a resolver en esta sesión, y bueno, es un reflejo de lo que somos y de nuestras carencias y de los desafíos que tenemos por delante.
si no hubiera más preguntas, por lo tanto, varios miembros del público han expresado su interés en contar con las presentaciones. Yo no sé cuál va a ser el procedimiento, supongo que se harán accesibles a través de la página web del observatorio. Mónica, corrígeme por favor si me equivoco. Sí, efectivamente, a la página del observatorio que estamos poniendo precisamente en el chat. Perfectamente, súper. Bueno, si así fuera y más o menos a la vista de la hora, yo estaría dando por concluida esta actividad. Nuevamente, muchas gracias a nuestros 3 expositores de primerísimo nivel, y la verdad es que nos hemos paseado por una diversidad de temas que hacen al vínculo comercial con Asia. Yo quisiera nada más aprovechar de dejarlos invitados al segundo webinar de este ciclo, que es sobre el vínculo específicamente con India, particularmente en los 2 segmentos: industrias de la salud, farma y servicios digitales. Va a estar muy interesante y es el próximo miércoles, que si no me equivoco es el 22 de septiembre a esta misma hora. Con eso yo, una vez más les agradezco, y Mónica, no sé si palabras finales o... Muchísimas gracias, Sebastián. Gracias a todos los participantes. Reiterándoles que pasen por favor a visitar nuestra plataforma del observatorio para informarse sobre las próximas sesiones del ciclo de webinarios, que como bien decía Sebastián, el próximo miércoles 22 a la misma hora, a las 11 horas, tendrá inicio esta segunda sesión de webinarios. No tenemos más que decirles a nombre de la LADI, agradecer su presencia, agradecer su participación, y que tengan una excelente jornada. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias. Muchas Chao, gracias. buen Buenas día. tardes a todos. Hasta la próxima semana.